Instituto Tecnológico de Morelia. Ingeniería Mecatrónica. Métodos numéricos. En lo que a métodos de aproximación a integrales refiere, existen unos cuantos con principios similares a los de las sumas de Riemann, como lo serán a continuación. Se hará un repaso de un código informático propio que emula su funcionamiento en el lenguaje C#. Comenzando por el método del trapecio. Como en todo código, se comienza declarando las variables que lo pondrán en marcha. Aquí intervienen los componentes de la fórmula, tales como los límites inferior y superior, h que es el intervalo mínimo entre los elementos del segmento conformado por los límites, así como por variables que guardarán valores de sumas, resultados y un array de funciones evaluadas. Hecho esto, en la consola se imprimirá la pregunta referida a cuántas aplicaciones del método se someterá al proceso, donde se almacenará la respuesta para n. Después viene el asignar valores iniciales a todas estas variables, pues es necesario para poder modificarlas dentro del ciclo que en breve se abrirá, donde i es igual a 1 y se editará de 1 en 1 hasta llegar al número de aplicaciones del método, o sea, n. Una vez aquí, se comprobará tanto si i corresponde a la primera aplicación del método, en cuyo caso la función se evaluará en el límite inferior. Si i es mayor a la primera aplicación del método y también existen valores intermedios entre el límite inferior y el superior, entonces se editará de manera continua al array de funciones evaluadas en el valor x más h, donde x actualizará a su propio valor más el mínimo intervalo del segmento. Si i corresponde a la última aplicación del método, o sea, al número n, entonces la función se evaluará en el límite superior. Todo esto guardando estas funciones evaluadas en el array anteriormente mencionado. Se reafirmará el valor de h y se sumará el conjunto de funciones evaluadas para una sola variable. Se cierra el ciclo. Para este momento ya se tienen todas las variables con sus valores asignados, para aplicar la fórmula de la teoría. Se aplicará y almacenará entonces en la variable ans, que para finalizar se imprimirá en la consola como la respuesta. Método de Simpson 1/3. Aunque en la teoría difieren el código para hacer funcionar el método de Simpson 1/3, es muy similar al del trapecio. En realidad son dispares en cuanto a administración de valores de n, pues Simpson 1/3 solo admite valores pares de n. Al momento de preguntar el valor de n, se indica en la impresora que solo acepta múltiplos de 2. Y para los valores intermediarios entre el segmento de los límites, cambiará el múltiplo en función a la paridad de la i, tal como se indica la fórmula. Cerrando el ciclo, para la variable answ, cambiará la fórmula, pues será la correspondiente a este método. De ahí en más, todo continúa funcionando de la misma manera. Método de Simpson 3/8. Ahora, por tratarse del mismo método, esta función realmente es similar a la anterior. Simpson 3/8 trabaja con valores de n múltiplos de 3, que cambió con el código anterior, donde preguntaba de la consola específica y solo admitía valores de múltiplos de 3. Nuevamente, el coeficiente que multiplica la función evaluada en x para los valores de x entre límites inferior y superior cambia en funcionamiento de valores específicos de y, siguiendo el patrón de 3, 3, 2, 3, 3, 2, donde finaliza la función evaluada en el límite superior, sin coeficiente. De nuevo, lo que sigue del código funciona exactamente igual que el método anterior, con la propia fórmula de método que almacena en answ. Finalmente, esto imprimirá en la consola.